Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Pues es claro que en este país se necesitan restablecer las prioridades. Y para nosotros, para el Partido Acción Nacional, la salud de las mexicanas y los mexicanos es la prioridad. A diferencia de Morena y su falta de sensibilidad, sobre todo su falta de empatía, nosotros en el PAN estamos ciertos que la toma de decisiones es para cuidar la vida de las personas. México es el primer lugar en número de muertes de personal médico y únicamente nuestro país ha invertido el 2.5% del PIB para paliar esta pandemia, cuando hay otros países que incluso han invertido entre el 10 y el 14% del PIB. Nosotros en México solamente hemos invertido el 2.5%. Ha quedado claro que las prioridades de este gobierno están mal definidas. No pueden priorizar, por ejemplo, una refinería cuando debiera ser la prioridad la vida de los mexicanos. No se puede transformar al país cuando la vida de una mexicana o un mexicano está en riesgo. El gobierno está obligado a que los impuestos que pagan los ciudadanos sean ocupados para el beneficio de los mexicanos. Y en medio de una pandemia, el beneficio es salvar vidas. No asignar decenas de millones de pesos al deporte favorito del presidente o al estadio donde juega el equipo de Pío López Obrador. Esto es a todas luces inhumano. Por eso hoy le solicitamos al Congreso de la Unión se porte a la altura de la historia, reconozca su representación ante los mexicanos y privilegie salvar las vidas. Ampliar la infraestructura hospitalaria para que haya más camas, respiradores, apoyo al personal médico que está dando su vida en el combate al COVID. Hoy solicitamos que los recursos destinados a la renovación del estado de béisbol de las guacamayas de Palenque sean reasignados para la atención de las personas contagiadas con COVID-19 en el sistema de salud. La explicación dada hoy por el presidente de la República es una afrenta a los mexicanos. Darle 89 millones de pesos a las guacamayas de Palenque es criminal. Sobre todo cuando hay personas rogando por una cama en los hospitales o muriendo en sus casas por falta de atención o buscando desesperadamente cómo llenar un tanque de oxígeno. Hoy el presidente se atrevió a decir que no hay influyentismo. ¿Con qué cara se atreve a decirlo cuando le está dando 89 millones de pesos al estadio de Pío López Obrador? Es sin duda lamentable saber que el nombre, por cierto, de estas guacamayas de Palenque se encuentra registrado en el INPI como propiedad de este señor de Pío López Obrador. Este es otro claro ejemplo del por qué el presidente está renuente a la transparencia y quiere desaparecer el INAI. Si ante este dolor humano López Obrador prioriza su deporte favorito, estamos ante un presidente que no ha entendido la trascendencia de esta pandemia y el dolor de los mexicanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senadora, muchas gracias. Ahora cedemos el uso de la palabra al diputado Miguel Alonso Rix Baeza. Adelante, diputado. Sí, gracias, Poncho. Saluda a todas y a todos los representantes de los diferentes medios de comunicación nacional y, pues bueno, a mis compañeras y compañeros legisladores presentes esta mañana. Miren, yo les quiero tocar el tema del desabasto de medicamentos aquí en territorio nacional. Como sabemos, desde el inicio del sexenio, la pésima planeación de las compras de medicamentos y otros insumos para
la salud originaron un grandísimo desabasto. Claro, esto se agravó por la pandemia, pero ante la incapacidad y una evidente desesperación del presidente de la República, decidió, fíjense nada más, que las compras del sector salud se realicen de forma consolidada a través de organismos internacionales tales como pues, la ONU, la OMS y la OPS. Entonces, para tal efecto de esto, el 23 de mayo del 2019, el secretario de Salud firmó un acuerdo de colaboración con representantes de la UNOPS. A partir de entonces, de manera irresponsable, el gobierno federal cedió completamente a la UNOPS, una organización sin experiencia y capacidad logística, esta facultad de celebrar las licitaciones para comprar los medicamentos que se usan en el sistema del sector salud en el periodo del 2021 al 2024. Ahora, el presidente pensaba que podría comprar más barato y seguir culpando a la industria nacional del desastre de salud que tenemos, pero solamente está provocando el mismo presidente un sufrimiento a los mexicanos porque pues el desabasto continúa y empeora. Nosotros en el PAN hemos denunciado que en el marco de la pandemia se han detectado graves casos de corrupción en las adquisiciones del sector salud, como la compra pues de los ventiladores, ¿verdad? Al hijo de Manuel Bartlett, y la adquisición de equipo para el personal médico nunca llegó, y si llegó muy poco, de malísima calidad. Hoy, el día de hoy, el 80% de los contratos se realizan por medio de adjudicación directa y con, pues, a todas luces con unas corruptelas que no los pueden tapar. Pero al presidente esto no le importa absolutamente nada. Las compras consolidadas internacionales, por supuesto que para él generan mayor opacidad. El nuevo esquema de compras con organismos internacionales puede impedir que las licitaciones sean transparentes o que sean fiscalizadas por la Auditoría Superior de la Federación o sus órganos de control. Lo peor de todo esto es que para el 2021 viene un nuevo desabasto de medicamentos provocado por la mala gestión del gobierno federal. Ya nada más para poner unos ejemplos. En enero del 2021 tenemos conocimiento del retraso en la compra consolidada de medicamentos que realiza la UNOPS, que debía estar lista para el 18 de este mes, pero se ha anunciado ya que se va a volver a posponer. El calendario de entrega estaba programado para mayo de este año, que ya de por sí era extremadamente tarde, pero ahora es probable que las medicinas no lleguen en los primeros 2 trimestres del año. Nuestros hospitales, se los avisamos desde hoy, quedarán sin medicinas. Entonces, si nos queremos empezar a manifestar, pues ya lo podemos hacer porque ya vamos muy tarde. Ya para terminar, a la fecha, hoy apenas se asignó el 25% de los contratos de las claves de patentes, pero estos no han sido firmados. Entonces, tampoco se ha entregado ningún medicamento. El 75% restante de las claves de medicamentos por licitar sigue pendiente y sin que se pueda ver alguna solución. Además, las instituciones federales solo pudieron ampliar contratos de emergencia por el 30% de las claves que se adquirieron durante el 2020. Por eso es que vemos una gran incertidumbre de cómo van a poder surtir el 70% restante de los medicamentos que ocupa el sistema de salud durante este 2021 para poder garantizar la protección de salud. Entonces ya, miren, ya estamos en la antesala de una gran catástrofe de graves dimensiones para los enfermos que dependen de medicina. O sea, todos los mexicanos ya nos encontramos en serios problemas de no poder recibir medicamentos, a pesar de que, de acuerdo con declaraciones del presidente, ya se hizo un pago de 966 millones de dólares. No vemos en dónde estén aplicados ya aquí en el sector salud de territorio nacional. Pues esto sería cuanto a todas y a todos ustedes. Muchas gracias, diputado Miguel Rix. Tenemos preguntas que nos envía el reportero Gerardo Segura de TV Azteca. La primera de ellas dice: la intención de desaparecer los órganos autónomos representa el primer paso
hacia el socialismo y convertir a México en otra Cuba o Corea del Norte? Adelante, senadora Alejandra Reynoso. Gracias, Alfonso. Hola, Gerardo, ¿qué tal? Buenos días. Yo creo que no es el primer paso, es un paso más de la ruta que está llevando el presidente. Y déjenme les pongo un ejemplo. Si un médico quiere estudiar su residencia en nuestro país, por ejemplo, en el área de rehabilitación, solo hay 140 espacios. Pero si quieres irte a Cuba, allá hay 300. Y los paga el gobierno mexicano. Si un médico mexicano quiere estudiar en nuestro país esta especialidad, con todo gusto puede tener una beca de 12,500 pesos. Pero si quiere ir a Cuba, va a ser el triple, mucho más. La intención del presidente López Obrador desaparecer órganos autónomos es un paso más del autoritarismo, de la dictadura de este socialismo, y mientras tanto utiliza los recursos del país para financiar al régimen cubano. Gracias, Alfonso. Muchas gracias. Las siguientes dos preguntas son relacionadas en materia electoral. Dice, ¿cómo obligar a López Obrador a respetar la ley y no meterse en cuestiones electorales cuando la ley lo prohíbe? ¿Podrían demandar legalmente a este señor por no acatar la ley? Esa es una pregunta. Y la segunda, ¿cómo frenar el descarado uso electoral en la aplicación de las vacunas? Y su opinión en torno al pago de 2 millones de pesos para un estadio de béisbol que ya fue respondida. Muchas gracias. ¿Quién la responde? La senadora Kenia López. Adelante, senadora, por favor. Muchas gracias. Voy a tratar de englobar estas preguntas y las de Gerardo. Es claro que López Obrador está obsesionado con el control y está obsesionado con el poder. Es un gobierno populista y lamentablemente autoritario. Esta obsesión de continuar con el circo de las mañanas, incluso en contra de una definición de nuestra autoridad electoral, da muestra de cuál es su prioridad. Y ese es el tema de fondo, que las prioridades de López Obrador están totalmente fuera de contexto de las prioridades de los mexicanos. En un país con un Estado de Derecho, el presidente de la República, por ser el primer mandatario, es el primero que debería de acatar la ley. Ojo, no es el primer mandante, o sea, no es el primero que manda, es el primero que obedece. Y este gobierno, lamentablemente, llegó con una bandera anticorrupción y hoy claramente vemos que quiere destruir al INAI, por ejemplo, porque gracias al INAI sabemos de los contratos millonarios de la prima, o sabemos de los 89 millones de pesos para el deporte, para el hobby favorito del presidente, algo verdaderamente inhumano. O sabemos de los contratos del hijo de Bartlett. Es claramente una muestra de corrupción. Cuando él miente de manera sistemática todos los días desde el circo de la mañanera, pues nos demuestra claramente cuál es el gobierno que tenemos. Y hoy el gobierno que tenemos es un gobierno mentiroso y corrupto, lamentablemente. Muchas gracias, senadora. Tenemos a Claudia Telles del IMER con una pregunta. Adelante, Claudia, por favor. Buenos días a todos. Para preguntar si ustedes ven un uso electoral en la participación de servidores de la nación en la distribución de la vacuna que ya empezó hoy en todo el país. Gracias. ¿Puedo? Sí, adelante, senadora. A ver, sin duda, en la aplicación de la vacuna, en la utilización de programas sociales y en todo hay un uso electoral. Y no hay que olvidar que los primeros que denunciaron la utilización de los programas federales con fines electorales fueron los propios militantes de Morena, señalando a los superdelegados en los procesos internos de Morena. Eso tan solo fue una antesala. Lo mismo sucederá con las vacunas. Resulta, y por eso el día de hoy se habrá de discutir y aprobar un punto de acuerdo en torno a la estrategia de vacunación,
porque pues dicen que el responsable es el mismo de la estrategia de la pandemia. Creo que los resultados ya sabremos cuáles serán. Muchas gracias. Quiere hacer uso de la palabra la diputada Michelle González. Adelante, diputada, por favor. Muchas gracias, Poncho. Buenos días a todas y todos. También saludo a mis compañeros y compañeras de la Comisión Permanente. Yo nada más quisiera acotar algo, algo muy, muy breve, respecto a la pregunta pasada. A ver, somos un país de libertades, pero también de leyes. López Obrador viola la ley electoral en las mañaneras porque es un funcionario que dispone de recursos públicos para denostar proyectos políticos distintos a su partido. Y sí que quede claro, esto no es el cállate chachalaca que él dijo en su momento al entonces presidente Vicente Fox. Esto es respetar la ley. Y así lo hacen los gobernadores y así lo hacen los alcaldes de todo el país. Y de no ser así, deben ser sancionados. Esto debe ser un país donde se respete sobre todo el Estado de Derecho, y el primero que debe dar el ejemplo es el Ejecutivo Federal. Entonces, ese sería nada más como una acotación. Poncho, muchas gracias. Saludos a todos. Sí, muchas gracias, diputada. La reportera Tere Moreno nos pregunta lo siguiente. ¿Qué opinan de la controversia? ¿Perdón? 10:23, algo así me lo manda, 10:23. Perdón, es Yo que lo vi. aquí tenemos que silenciar a Pati. Gracias, gracias, Pati. Bien, decía, nos hace la pregunta la reportera Tere Moreno, nos dice, quiero preguntar qué opinan de la controversia entre el presidente y el INE por la conferencia de prensa mañanera. ¿Qué representa este choque entre la autoridad electoral y el gobierno federal? ¿Enrarecerá la contienda? Adelante, senadora Alejandra Reynosa. Adelante, senadora. Gracias, Alfonso. Lo que está anunciando el presidente nuevamente es que no va a respetar la ley. Lo que está declarando el presidente es que para él no existen leyes electorales y que lo mismo que él reclamaba hace años, ahora se le olvidó. Lo que él impuso, porque además creo que el presidente se le olvida que justo estas reglas están puestas porque él las pidió, porque él quería que los gobiernos no hablaran. Se estableció la ley que en un proceso electoral no habría información, propaganda de los gobiernos federal, estatal, municipal, porque él lo pidió cuando era oposición. Y ahora que está en el poder, para él resulta que es querer no permitirle expresarle. Para él esto significa una violación a su libertad de expresión, cuando claramente es una violación a la Constitución y a lo que... Muchas gracias, senadora. Perdóname, nos pregunta, ¿me podrías nada más hacer una línea más a lo maravilloso? Adelante, senadora. Tere, López Obrador debe entender que no está por encima de las instituciones, que él se va a ir como presidente de la República, como se fue Fox, Calderón, Peña, él se va a ir. Y las instituciones en México deben prevalecer y las debemos de defender. El mejor ejemplo de una obsesión, digamos, por estar por encima de las instituciones y de la ley, lo acabamos de ver en Estados Unidos. Y hubo un reclamo mundial, no solamente nacional, sino mundial, a lo que pasó en el Capitolio. López Obrador debe de dejar de copiarle a Trump las malas mañas. López Obrador necesita saber que no es lo que él quiera, es lo que dice la ley. Y lo que dice la ley es que no puede estar haciendo las mañaneras en periodo electoral. Es muy claro. Ojalá y el presidente de los mexicanos esté a la altura de la ley y del país que representa. Muchas gracias, perdón. Gracias. Diputada Karen Michel, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Poncho.
A ver, el INE le está pidiendo al presidente que suspenda la transmisión íntegra de sus conferencias a partir del 4 de abril durante la campaña por considerarlas propagandísticas. Y AMLO acusa al INE de querer censurarle. El INE lo único que está haciendo es apegarse al artículo 134 constitucional y establece que los servidores públicos no pueden influir en las campañas electorales mientras ocupen el cargo, dado que se encuentra manejando los recursos públicos. Andrés Manuel López Obrador es presidente, es un funcionario, devenga un sueldo y tiene un presupuesto público, que es dinero de todos. Y al usar los medios del Estado para emitir opiniones en contra de otros actores políticos, evidentemente saca una ventaja a partir del uso del dinero público, y esto está prohibido y penado por la ley. Y no es de ahorita, y así ha sido desde que se hizo la reforma electoral. Entonces, claro que debe suceder. Y tiene que quedarle claro que él debe poner el ejemplo. Es cuanto. Gracias. También, Tere Moreno, ¿nos escuchas, Tere Moreno? Porque me pasaron tus preguntas, pero ¿nos escuchas? No. Bien. La pregunta que nos agrega Tere Moreno es... Ay, perdón si los escuchas, que tenía el micrófono en silencio, pero aquí estoy. Gracias. Adelante. Tenías una segunda pregunta, Tere. Sí, quería preguntar sobre esta información que da a conocer hoy el Universal, en el sentido de que no se ha integrado información que países estaban, pues, que México le había requerido a otros 5 países sobre el caso o el expediente Lozoya. Entonces, a mí me parece como extraño que el expediente no se haya movido mucho, que no haya habido como que muchos avances en la investigación. Y les quería preguntar si ven ustedes alguna relación entre esta aparente parálisis y pues que empieza el año electoral. No sé si después pudiera el gobierno federal pues tener algún avance, atribuirlo y pues presumirlo o cantarlo en medio del contexto electoral. Disculpen si me extendí en la pregunta. Sí, gracias, Tere. ¿Quién la contesta? La senadora Alejandra Reynoso. Adelante. Sí, pero sin duda, hay que esperar. Es decir, para ellos la justicia, la aparente justicia tiene un calendario, y el calendario es político electoral, no es un calendario de derecho. Entonces, ahorita para ellos no son los tiempos porque tienen otros datos, pero espera que inicie el proceso electoral y entonces seguro habrán de moverse muchos temas, como ya lo sabe hacer muy bien López Obrador y Morena. Muchas gracias. Bien, el reportero Fernando Damián nos envía su pregunta y dice: su opinión sobre el reconocimiento que hizo Donald Trump a AMLO ayer desde el pie del muro fronterizo, llamándolo caballero y amigo. ¿Quién la contesta? Solamente ahora sí que como dijeron en el tweet, seré breve. Los populistas se reconocen. Muchas gracias, senadora. La siguiente pregunta nos la envía Jorge López. Dice: ¿qué harán si el presidente consigue que la transmisión de las mañaneras no se suspenda durante las campañas electorales, y si hace falta ponerle reglas electorales más claras para evitar estas controversias? ¿Quién la contesta? A ver, yo hago un comentario, ya Mish lo comentó muy bien hace un momento. El tema no es que se suspendan las mañaneras, sino lo que el presidente quiere es que se sigan transmitiendo, que son dos cosas diferentes, y habrá que esperar porque pues falta que pase por el Consejo General del INE, que pase por el tribunal, porque seguramente lo querrá judicializar, y como lo comentaba hace un momento, no entiende de la aplicación y el cumplimiento de la ley y de la Constitución. Y habremos de estar muy atentos para todo el proceso, y sobre todo, más allá de que nosotros como Acción Nacional estemos atentos, que México esté atento, porque son señales muy graves para la democracia en nuestro país, la actitud que está tomando el presidente. Muy bien. Adelante, diputado Miguel Alonso Rix. Es que aquí tenemos una muestra más de
de lo peligroso que es tener a un presidente malamansado. O sea, él quiere llevar la batuta, los reglamentos, la Constitución a su forma, a su querer. En lugar de él ser el primero en estar cumpliendo, él quiere romperlas, todas las reglas. Entonces, este presidente tiene que acatar el 134 constitucional para empezar, y después, pues que entonces se aguante de querer jalar a todos sus diputadas o diputados, o bien candidatos o candidatas, y que ellos se rasquen como puedan solos en campaña. ¿Por qué el presidente tiene que estarlos jalando y tiene que estar poniendo frente a todas las y los mexicanos los puestos programas? Porque además son puras mentiras, hombre. Entonces yo sí veo que esta es una muestra más de que tenemos a un presidente mal amansado.